después tuve otra empleada 9 años más, y bueno, se fue esa empleada y volvió Edith a ayudarme. La llamé un día 12 menos 10 y a la 1 de la tarde me estaba ayudando en el estudio. Y ella tenía que volver para que yo lo pudiera conocer al Señor, de la manera en que lo conozco hoy. Así que bueno, ella es mi angelito, el que me manda el Señor para llevarme a sus pies. Así que, y ha hecho, porque ella se congregaba en otra iglesia, pero él dijo que yo tenía que ir a Hechos y me llevó a Hechos. Y aquí estoy, al Señor, ¿viste? Bueno, esa es mi anécdota. Anoche me quedé hasta las 2:30 de la mañana hablando del Señor y bueno, y de todo, de su familia y de la mía. Hacía mucho que no la veía y me pesaba y ayer la llamé. ¿Estás en tu casa? Sí, ahí voy. Así que allá fui y con gran alegría. Buenos Todo. días. Buen día. Bueno, Buenos días, hermanos, ¿cómo están? bendiciones, Tommy. Buenos días, hermano Tommy. Buenos días, ¿cómo están? Buenísimo, yo estoy un poco resfriado, hermano, por eso sueno así. No me andaba la cámara, no sé qué le pasó a la cámara. Bueno, perfecto. ¿Y se me escucha bien también, Rafa? Ah, ok, fantástico. Hermanos, buenos días a todos. Buen día. Ahí está. Buenos días, Tommy. Buenos días a todos, buenos días también desde acá. Buenos Buenos días, bendiciones suegro a querido. todos. Hola Roxy, Este es el pastor. bendiciones. Fabi. Buenos días, buenos días. Bueno, les Buenos cuento que días, bendiciones acá para son la todos. 1:30. Acá son la 1:30 Hola, de la mi niño tarde. hermoso. ¿Cómo está, suegra querida? Muy bien, bien. Bueno, qué lindo escucharlos. Bueno, miren, me quedo tranquilo que ustedes me dicen que se ve y se escucha bien. Yo desde acá en mi pantalla tengo como signos de alerta en la parte de la cámara, pero si ustedes me dicen que se ve bien, bueno, continuamos para adelante. Se ve perfecto. Perfecto. Vamos a orar un segundo antes de empezar. Rafa, te voy a pedir hoy que me ayudes leyendo el capítulo 14 de Corintios. Ok. Así me das una mano con eso. Pero primero vamos a ir al Señor en oración. Me toca predicar en 50 minutos en otro grupo, así que quiero que tengamos un tiempo con la palabra. Señor, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor Jesús, por tu compañía en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú haces salir tu sol de justicia sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de nuestra imperfección, nuestro entendimiento es iluminado con el conocimiento de tu Hijo y podemos decir que Jesús es el Señor a través de tu Santo Espíritu. Padre, te encomendamos este tiempo de reflexión, Señor, de la palabra en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y Señor, pedimos tu compañía, pedimos tu guía, pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Señor, y guía todo lo que vamos a hablar el día de hoy, Señor, y danos sabiduría para entender el misterio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Rafa, Amén. leamos todo el capítulo. Bien. Primero de Corintios 14. No, perdón. ¿Cuál me dijiste, Tommy? Primera de Corintios capítulo 14. Ok. Bien. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara,
Si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, para que, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen de 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar. Perdón. Sí. Perdón que te interrumpa, Rafael. Sí. Hasta ahora venimos viendo que lo que se desarrolla en el capítulo 14, creo que has llegado al versículo 34, si mal no recuerdo, sí. Y es 34. Hasta ahora todo lo que venimos viendo en este capítulo tiene que ver con el tema de hablar en lenguas o de profetizar. Y hay algunos comentarios con relación al orden de la iglesia y los efectos que tienen el hablar en lenguas para creyentes y para incrédulos, y los efectos que tiene el hablar en lenguas, y los efectos que tiene profetizar con respecto a los creyentes y con respecto a los incrédulos. En sí, esa es la mayor parte del contenido del capítulo. Si lo pudiéramos entender de esa manera en nuestras mentes, lo podemos clasificar como el hecho de hablar en lenguas o profetizar. Y las consecuencias de hablar en lenguas para con los creyentes, para con los incrédulos, y el tema de profetizar para con los creyentes y con los incrédulos. Ahora estás haciendo referencia específicamente al tema de el rol o la presencia de las mujeres en la iglesia, que vendría a ser la segunda parte a la que voy a hacer referencia. Entonces, más o menos, si en nuestras mentes podemos tener esa disquisición, primero vamos a hablar de eso y después vamos a hacer referencia a este tema específico con el tema de las mujeres, y después vamos a dar lugar tiempo
para preguntas y respuestas. O sea que quería cortar ahí porque los primeros 33 versículos más o menos hablan de esto. Ahora Ok. vamos a ver la última parte. Seguí, Rafa, por favor. Ok, versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Fíjense que del versículo 1 del capítulo 14 al versículo 33 tenemos básicamente eso que dije de hablar en lenguas y de profetizar con respecto a incrédulos y a creyentes dentro de la iglesia. Después del versículo 34, aproximadamente el versículo 38, vamos a ver algunos comentarios con respecto al rol de las mujeres. Y después fíjense que el apóstol Pablo cierra el capítulo 14 con esos dos versículos, que serían los versículos 39 y 40, que vienen en sí a cerrar de nuevo el tema que estábamos hablando antes con respecto al tema del orden y hablar en lenguas. Bien. Habíamos dicho en un principio que la epístola de los Corintios estaba dividida para su entendimiento en 5 partes. Yes. Cuidado con el micrófono nomás. Que el ruido de las hojas hace... Tenés razón, discúlpame. Gracias por haberme hecho acordar. Bien, decía, la primera epístola de Pablo a los Corintios podíamos dividirla en 5 partes para su estudio. Me acuerdo que esta disquisición la hicimos en la clase del 10 de febrero. Primeros 4 capítulos hablamos de la división que estaba ocurriendo en la iglesia. Después de los capítulos 5 al 7 hablamos de los problemas sexuales y de las malas conductas sexuales que había en la iglesia. Del capítulo 8 al 10 hablamos del tema de los alimentos y los alimentos que estaban sacrificados a los ídolos, y vimos cómo el amor era el tema central del Evangelio. Y después la parte número 4 de la epístola habla acerca de cómo tiene que ser llevada la adoración o cómo se hace la adoración pública en la iglesia. Habíamos empezado en el capítulo 14, y toda esta sección, que es la número 4 de 1 de Corintios, llega justamente hasta el capítulo número 14, que es cuando vamos a terminar el día de hoy. Y en general, del capítulo 11 al 14 se hablaba sobre las reuniones semanales, cómo había que predicar el Evangelio, cuál era el propósito de las reuniones en la iglesia, cuál era el objetivo de congregarse, que siempre era el tema de la edificación en la iglesia. Y habíamos dicho que más que una experiencia espiritual, teníamos que estar buscando amar al Señor y edificar al hermano. Y después, la semana que viene, vamos a terminar con el capítulo 15, que es la quinta sección de 1 de Corintios, y bueno, después queda el capítulo 16, que son los saludos finales. Pero en sí, hoy estamos llevando al último capítulo de la cuarta parte del estudio de Corintios. Una de las cosas que había dicho Rafael, Johnny y Rafael, una de las cosas que dijo Johnny cuando habló del tema de los dones en la iglesia, fue muy claro con que había dos corrientes principales a nivel iglesia el día de hoy. Unas personas que se llamaban cesacionistas y otras personas que se llamaban continuistas. Me parece que Rafael también hizo referencia a eso. Básicamente los cesacionistas pensaban que la utilización de los dones había cesado cuando muere o cuando se termina esta primera generación de la iglesia primitiva, y los continuistas dicen que básicamente los dones y la manifestación de los dones del Espíritu Santo continúan hasta el día de hoy, y que no han sido, que no se han terminado. Hay hay teólogos de mucho peso y denominaciones de mucho peso que son cesacionistas, y hay teólogos y denominaciones de mucho peso que son continuistas. Entonces eso queda ya a la discreción de cada uno cómo interpreta la palabra. Desde mi perspectiva,
esto es a nivel personal, creo yo que Rafael concuerda conmigo, yo me posiciono en una posición continuista. Yo creo que los dones de la iglesia, los dones del Espíritu Santo no han cesado y creo que son dados por el Espíritu a la iglesia con el objetivo no solamente de la edificación del creyente, sino de la edificación de la iglesia. No deben ser usados de manera egoísta, sino que deben ser siempre utilizados con el pensamiento de que estamos haciendo que la iglesia crezca en la semejanza del Señor. Uno de esos dones es el don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas hace referencia a cuando una persona está hablando en un idioma que la persona no ha estudiado y que no es de entendimiento del oyente. Porque si yo pusiera a hablarme en algún idioma que las personas que me están escuchando lo entienden, pues no haría referencia justamente a esta experiencia de hablar en lenguas, porque estaríamos todos hablando en el mismo idioma. Entonces, generalmente, cuando uno habla en lenguas es un idioma que uno no ha estudiado y es un don dado por el Señor para la edificación de la iglesia. Y debe ser usado de esa manera. El problema es que la gente de aquí de Corintios, sabemos que era una iglesia que, a pesar de que tenía sus problemas con algunas cosas carnales, era una iglesia que era muy fructífera en los dones del Espíritu. Entonces, Pablo no está diciendo dejen de hablar en lenguas o no hablen en lenguas, sino que simplemente está explicando el orden en el que uno debe hablar en lenguas. Entonces, en cierta forma, los cristianos de Corintios tenían muchos dones. Uno de esos dones era el tema de hablar en lenguas, pero lo estaban usando de manera incorrecta. Repito, Pablo no dice dejen de hablar en lenguas, simplemente Pablo da la explicación de cómo debemos utilizar el don de hablar en lenguas. Hago la distinción de que este don de hablar en lenguas no es el mismo don de lenguas que veíamos, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando baja el Espíritu Santo en el aposento alto y Dios reparte lenguas como si fueran de fuego, porque vemos que en esa manifestación del Espíritu hubo una particularidad de que Dios dio diferentes lenguas, pero la gente estaban escuchando a hablar a los hermanos en sus propias lenguas. Entonces vemos que hubo una manifestación sobrenatural de parte del Señor en el hecho de darle a los hermanos la posibilidad de hablar un idioma, pero era un idioma que la gente que estaba escuchando, algunos lo entendían en su idioma, otra gente hablaba otro idioma y a otro hermano le era dado otro idioma. Es mi entendimiento de que este don de hablar en lenguas no fue la misma manifestación que ocurrió en el capítulo 2 de Hechos. Sí vamos a ver que hay otras manifestaciones de hablar en lengua en el libro de Hechos de los Apóstoles, y varias, pero específicamente no la del capítulo 2. Esto específicamente habla de este don espiritual que es dado por el Señor, donde la persona no tiene una instrucción en un idioma y donde la persona que está escuchando no tiene entendimiento de lo que la persona está diciendo. ¿Cuál es la razón por la que Pablo dice que no hay que descontinuar el uso del don de hablar en lenguas, sino que hay que usarlo de la manera correcta? Porque el don de hablar en lenguas es un don que es dado, como todos los otros dones, para la edificación de la iglesia. Si uno lee específicamente de los capítulos 11 al 14 y el resto de las epístolas de Pablo, uno puede ver que él está haciendo referencia a este don como si fuera una especie de oración, pero al mismo tiempo un acto de adoración. Entonces él ve el hecho de hablar en lenguas como una comunicación del creyente para con el Señor, pero es al mismo tiempo, además de ser una especie de oración, es como un acto de adoración. Entonces cuando una persona está hablando en lenguas, es una comunicación de la persona con el Señor, en donde en cierta forma hay un acto de adoración hacia quién es el Señor. Pero la otra gente no entiende. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos en lenguas? Vamos a dividirlo con respecto a los creyentes y a los no creyentes. Cuando uno habla en lenguas, puede haber dos opciones. Que haya un hermano en la iglesia que tenga el don de lenguas y que haya un hermano en la iglesia que tenga el don de interpretación de lenguas. Si el hermano habla en lenguas y hay en la iglesia una persona que tiene el don de interpretación de lenguas, pues entonces la persona que tiene el don de interpretación de lenguas puede interpretar lo que el hermano está diciendo, y la consecuencia para la iglesia es que justamente la iglesia es edificada. Ahora, si el hermano que está hablando en lenguas
en la iglesia no hay una persona que las interprete, la única persona que está siendo edificada en ese momento que está hablando en lenguas es la persona que está hablando en lenguas. ¿Por qué Pablo dice que eso es un uso incorrecto del don de hablar en lenguas? Porque el don de hablar en lenguas, como absolutamente todos los dones que están expresados en Corintios, no son solamente para la edificación personal, sino que son para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando uno utiliza los dones, uno siempre tiene que tener en cuenta de no hacerlo de manera egoísta, sino que uno tiene que hacerlo pensando en que uno está siendo un instrumento del Señor para la edificación de la iglesia. Pablo llega a decir que el hecho de hablar en la iglesia, en lengua, sin que haya una interpretación, es tan maduro como la madurez de un niño. Porque nos está diciendo, no hay un orden, en eso no hay la iglesia no es edificada porque la iglesia no entiende. Ahora, por el otro lado, vemos que si la persona que está hablando en lenguas, hay una persona que interpreta lo que la persona está diciendo en lenguas, entonces ya la edificación que era solamente para la persona que estaba hablando en lenguas se convierte en una edificación ahora para la iglesia, porque todos pueden decir amén a lo que la persona esa está diciendo. La segunda cosa que Pablo dice es que tiene que ver con los no creyentes. Entonces vemos hablar en lenguas cuando hay un intérprete y cuando no hay un intérprete. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y vemos las consecuencias de eso para con los creyentes, específicamente en la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si una persona que es no creyente entra dentro de la iglesia y se encuentra con un grupo de hermanos que están hablando en lenguas sin que haya interpretación? Pues van a pensar que la gente está loca, que la gente está haciendo algo que es un desorden, que es algo que no se entiende, y actúa como un signo para el no creyente, pero de manera negativa. Por eso es que Pablo dice, hace referencia a esa profecía de Isaías cuando dice, viendo no van a ver, escuchando no van a escuchar. Entonces, hay algo que ocurre cuando el no creyente escucha a los cristianos hablar en lenguas en la iglesia sin interpretación. Sí, hay un signo negativo para el no creyente porque esa persona va básicamente a rechazar el evangelio porque va a pensar que las personas no están cuerdas. Ahora, si la persona que está hablando en lenguas hay una interpretación y hay un orden, la persona que es no creyente tiene un entendimiento de lo que la persona está hablando y puede ser redarguida por parte del Espíritu bueno, creer en el Señor. En una línea parecida pasa con el tema de profecía. Cuando Pablo específicamente habla acá del tema de profecía, él está hablando de un don de hablar y de develar un misterio de parte del Señor. Ahora, no hace específicamente referencia a la profecía como era dada a través de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo eso? Y hay gente que sí interpreta que es de esa manera, pero yo voy a discutir y voy a edificar el caso de que no es de esa manera por las siguientes razones. Cuando Dios le daba una palabra a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel o cualquiera de los otros profetas, había una inspiración divina donde Dios, Yahweh, Jehová, a través de su espíritu, daba una palabra a un profeta que luego, bueno, no solamente pasaban por tradición oral, sino que se escribían y esas palabras de la profecía eran palabras del Señor. Eran escritas por mano de hombre, sin embargo tenían un origen de inspiración divina. El mismo caso hacemos para los autores del Nuevo Testamento. Nosotros creemos que a pesar de que Pablo, Juan, Pedro y todos escriben ellos mismos, creemos que hay una inspiración por parte del Espíritu Santo al punto tal de que Pedro nos va a decir la escritura no es de interpretación privada. Entonces vemos que hay una inspiración por parte del Señor. Específicamente el don de profecía acá no es ese mismo don de profecía, justamente porque Pablo dice pongan a prueba lo que analicen, pongan a prueba, estudien, vean lo que la persona está profetizando. Entonces, hay un accionar por parte del Espíritu en el sentido de que Dios está revelando algo a esa persona que no sabía anteriormente, sí. Hay una manifestación sobrenatural de parte del Espíritu Santo sobre la persona que está hablando, dándole a conocer un misterio o dándole
iluminación sobre un misterio que esa persona no entendía antes. Pero lo que la persona está diciendo cuando profetiza en este contexto no tiene el mismo peso que las palabras, por ejemplo, del apóstol Pablo, o las palabras de Isaías, o las palabras de Moisés, porque esas son inspiración divina y es Dios, es el Espíritu de Dios inspirando algo que es para toda la iglesia. Al punto tal que acá el apóstol Pablo nos dice: analicen las profecías. Fíjense, si fueran de inspiración divina y fueran perfectas, el apóstol Pablo no nos diría analicen las profecías, sino nos diría crean las profecías. Que no es lo mismo el hecho de estudiar la palabra y escudriñar las palabras, sino que nos está diciendo prueben al profeta, prueben el espíritu del profeta, prueben lo que se está diciendo. Entonces, este don de profecía acá específicamente está hablando de esta habilidad de hablar los misterios del Señor en una inspiración del Espíritu Santo con un idioma entendible. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Tener el don de profecía va a lo podemos ver desde dos aristas. La persona que profetiza en la iglesia tiene la consecuencia de que va a edificar a los hermanos en la iglesia. Es decir, que la persona que está escuchando en la congregación, lo que la persona está profetizando, está diciendo, va a ser edificada por lo que la persona dice a través del Espíritu. Siempre teniendo en cuenta de que hay que analizarlo. Siempre teniendo en cuenta de que se tiene que pensar, se tiene que estudiar, se tiene que analizar lo que la persona está diciendo, pero recibido con fe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa para el no creyente si esa persona que está en la iglesia está profetizando? El no creyente, al entender lo que la persona está diciendo, puede tener el efecto secundario de ser convencido por el Espíritu del Señor para depositar su confianza en Cristo. ¿Y por qué digo el efecto secundario? Porque siempre el efecto primordial de los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. El Señor ha dado dones a la iglesia para la edificación del cuerpo. Y la Biblia es muy clara que los dones son para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo, que todo debe ser hecho en amor, teniendo en cuenta al hermano, teniendo en cuenta al prójimo, no de una manera egoísta, no debe ser utilizado de mala manera. Siempre los dones del Espíritu son para la edificación de la iglesia. Los dones son algo que nos han sido dados a nosotros como cuerpo de Cristo. Y secundariamente, la gente que no es creyente cuando viene a la congregación puede ser afectada de manera positiva cuando escucha cuando son testigos de esas manifestaciones del Espíritu Santo. En el versículo 27 del capítulo 14 vemos claramente que cuando se habla lenguas en la iglesia se deben tomar turnos. Por eso Rafael Leí decía: hable 1, 2, a lo mucho 3 y tome turnos. Entonces una persona habla en lenguas y la otra persona interpreta. Una persona habla en lenguas y la otra persona interpreta. Ese es el orden que la palabra da con respecto al hablar en lenguas en la congregación. Si lo hacemos de otra manera, estamos haciéndolo de manera desordenada, de forma tal de que la única persona que se edifica es el que habla en lenguas y no la congregación, si no hay interpretación. Al punto tal de que el apóstol Pablo en el versículo 28 dice: si no hay un intérprete, quédense callados. Hablen en lenguas en su casa, hablen en lenguas para ustedes mismos, pero no lo hagan en la congregación. Ahora, de vuelta, vemos que aclara eso en el versículo 27 y 28, pero después el versículo 39 y 40 no dice no hablen en lenguas. Al contrario, está diciendo hablen en lenguas. Y él dice: gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Entonces vemos que el hecho de que él esté diciendo que haya que hacerlo en orden no significa que haya una prohibición. Al contrario, hay un incentivo a hacerlo, pero hacerlo de manera ordenada. Y creo que esa es la clave para entender correctamente el capítulo. No está diciendo que no lo hagamos, está diciendo que lo hagamos, pero está diciendo que lo hagamos de manera ordenada con un intérprete. Y si no hay intérprete, que la persona se quede callada. Eso es lo que está diciendo específicamente, que la persona haga silencio en la iglesia. Y el otro punto que quería resaltar es del versículo 29, que tengamos cuidado de que hay que analizar las profecías, porque no tienen el mismo peso de la palabra inspirada y revelada en la palabra. Esa es la primera parte de 1 de Corintios 14. La segunda parte habla de el tema del lugar de la mujer en la iglesia. Hay dos versículos acá que me gustaría leer. Rafael, te voy a pedir que me ayudes. Si podés tener un lugar abierto, 1 de Timoteo capítulo 2,
Y después tenete el otro lado abierto, Tito capítulo 2 también. Para quienes estén estudiando esto en sus casas, voy a dar un par de versículos más que no voy a leer ahora. Primera de Timoteo, ¿cuánto? 2 y Tito 2 también. ¿Ok? O sea, no voy a dar una serie de versículos ahora, no para que los leamos ahora, sino que para que las personas que están estudiando en sus casas puedan volver estos versículos más tarde. Primero, vean Génesis capítulo número 2, versículo 22 al 24, y Génesis capítulo número 3, versículo 16, para ver el orden de la creación con respecto al hombre y la mujer. Porque vemos que la mujer es creada del hombre y para el hombre, y vemos que parte de la maldición que el Señor le da a la mujer por el tema del pecado es que el deseo de la mujer va a tener que estar sometido al hombre a pesar de que va a ser un deseo contrario. Entonces desde Génesis ya vemos que la mujer está llamada a un rol de sumisión específicamente en estos 2 capítulos que menciono con respecto a su marido, que es muy diferente hablar del rol de la mujer o del hombre en el matrimonio que hablar del rol del hombre o la mujer en cuanto a la iglesia. Por eso estoy diciendo que Génesis 2 y 3 específicamente en el contexto habla de la sumisión de la mujer con respecto al hombre, a su marido, a su esposo. Hay que tener cuidado porque hay ciertas personas que quieren desvirtuar eso y hay ciertas culturas que desvirtúan eso y hablan de una subyugación total del sexo femenino con respecto al sexo o al género masculino. Eso sería una desvirtuación de lo que dice Génesis. Génesis está hablando específicamente en el contexto de la sumisión de la esposa con respecto al esposo. El otro versículo que me gustaría que vean en sus casas es 1 Timoteo 2, versículo 11 al 15. 1 Timoteo 5, 16, específicamente con respecto al rol de las viudas. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, específicamente hablando de la mujer. También pueden ver 1 Corintios capítulo 11, versículos 3 al 15, cuando específicamente se habla de la permisión de la mujer de orar y profetizar en la iglesia. También pueden ver los oficios de supervisores o de diáconos en la iglesia y cómo es un oficio masculino femenino en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13. Esos versículos que acabo de mencionar, que si no me equivoco son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hablan del rol de la mujer con respecto a su esposo, el rol de las mujeres solteras, el rol de las mujeres casadas y el rol de la mujer en la iglesia. Específicamente ahora voy a hablar únicamente del rol de la mujer a nivel congregacional. No voy a hablar del rol de la mujer con respecto a si son solteras o si son viudas, y tampoco voy a hacer una disquisición específica con respecto a los oficios o los cargos que debieran ser permitidos dentro de la iglesia. Esos son 3 temas que son diferentes a este tema que estamos haciendo acá. Acá estamos hablando del rol o del espacio que se le da a la mujer dentro de la iglesia. Vamos con 1 Timoteo 2, 11 al 15, Rafa. Ok. Bueno, primera de Timoteo 2:11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Perfecto, ya está el 15, ¿verdad? Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Ahí está. Ok. Y ahora, porfa, vayamos a Tito. Y quiero aclarar ahí, ahí está específicamente hablando del tema de la mujer cuando enseña a la congregación en general. ¿Ok? Ese es el contexto de 1 Timoteo 2. No está hablando de la mujer con respecto a la enseñanza de otras mujeres, ¿ok? O con respecto de la enseñanza de los niños. Está hablando específicamente el hecho de la prohibición de que la mujer enseñe en la iglesia, congregacionalmente. Vamos a Tito 2, 3 al 5. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ok, ahí está hablando de las mujeres ancianas, recordemos que no, mujeres más grandes en edad. Y por eso decía que hay un rol específico del tema del rol de la mujer con respecto a la enseñanza a otras mujeres. Ahora, si leemos 1 Timoteo 2, 11 al 15, y después leemos Tito 2, 3 al 5, y pudiéramos ir a 1 Timoteo 5, 16, pareciera ser como que hay una prohibición absoluta del tema de como que la mujer ni siquiera pudiera hablar en la iglesia. Esto no es así. Si lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, específicamente el versículo 3, vemos que las mujeres estaban permitidas a orar y a profetizar. Vamos a ir 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, 3. ¿Dónde está? Sí. 3 al 15. Está hablando, fíjense específicamente el tema de la mujer que profetizaba con la cabeza descubierta. Sabemos que en la iglesia de Corintios había unas cuestiones culturales por las que la mujer no podía hacer eso. Pero si Pablo hubiera querido hacer una prohibición absoluta del hecho de que la mujer profetice en la iglesia, lo hubiera hecho en 1 Corintios capítulo 11, que es el versículo que iba a abrir la temática del tema del orden en la iglesia. Entonces vemos que la mujer está permitida orar, está permitida ejercer este don el tema de hablar, pero vemos conforme a la palabra que el rol de la enseñanza en la iglesia está direccionado a los hombres, al punto tal que el apóstol Pablo, si vemos Timoteo, Tito y Corintios, vemos que él dice que es vergonzoso que la mujer enseñe en la congregación, y él está diciendo que debiera preguntar al marido cuando esté en su casa. Ahora, si analizamos también el contexto de esa palabra, cuando dice Pablo que la mujer pregunte al marido en su casa, podemos entender que el contexto inmediato es que, como Pablo está diciendo de que se tienen que probar las profecías, quizás había mujeres que estaban interrumpiendo en la reunión y estaban como haciendo preguntas de manera desordenada. Entonces, es decir, Pablo le está diciendo, si la mujer tiene alguna duda, que pregunte en la casa. Y eso es correcto. Pudiera uno interpretar que el contexto inmediato es ese. Por eso les mencioné el tema de 1 Timoteo y Tito, porque vemos que a pesar de que eso es cierto y que el contexto inmediato habla sobre que el hombre es el que tiene que estar analizando la enseñanza en la iglesia y que es un trabajo que le corresponde al hombre, vemos que doctrinalmente, no solamente en Corintios, sino que en Timoteo y Tito, hay una teología paulina en el Nuevo Testamento de que el hombre es la cabeza de la iglesia, el hombre es como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer, y vemos que la mujer está llamada no solamente a tener sumisión al marido, sino que a nivel congregacional, la estructura y el orden de la iglesia a nivel lo que es pastorado y esas cuestiones están básicamente para los hombres. Eso no significa que la mujer no pueda tener un lugar en la iglesia, pero sí hay que respetar justamente esa orden y esa estructura que Pablo está diciendo. Esos son básicamente los dos temas más grandes, los 2 o 3 temas más grandes del capítulo 14. Me gustaría saber ahora si hay alguna pregunta o consulta con respecto al tema de hablar en lenguas o profetizar, o el tema del rol de la mujer en la iglesia. Si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, este sería el momento. Tommy, querido, iglesia amada, aquí escuchando, disfrutando este tiempo hermoso que el Señor nos permite estar juntos. Bueno, mira, yo quiero aclarar quizás lo que los hermanos nuestros pueden llegar a estar pensando. Nosotros somos una congregación, digamos, que creemos en todos los dones. Nosotros estamos activos, digamos, en la creencia, como decía Tomás, de que los dones son vigentes, y somos una iglesia como comunidad
de que hemos sido bendecidos con ese sello precioso de su Espíritu Santo, y muchos han sido bautizados en el Espíritu Santo y muchos hablan en lenguas. Pero creo que se puede haber creado una confusión en este momento con respecto a la diferencia entre lo que es hablar en lengua cuando uno está lleno del Espíritu Santo y tiene una manifestación, como vos decías, en Hechos, como pasó en Hechos 2, y la diferencia del don de lenguas. Son dos cosas distintas. Entonces yo quisiera simplemente enfatizar que nosotros como congregación, desde que estamos juntos, desde que el Señor nos ha unido por su gracia como congregación, todos nosotros hemos vivido manifestaciones preciosas de llenura del Espíritu Santo, donde hemos hablado en otras lenguas, como una evidencia. Pero nunca, jamás, desde que estamos juntos, hemos tenido la experiencia de la manifestación del don de lenguas. Nunca nadie en nuestra congregación se paró, por ejemplo, con un mensaje para la iglesia y alguien lo interpretó. No hemos sido bendecidos con eso. Digo para que de esa manera se pueda entender las diferencias muy marcadas. A mí sí me tocó estar, cuando era más joven, en un lugar, por ejemplo, donde en una congregación hubo una manifestación del don de lenguas. La palabra ya había sido ministrada, porque eso también es muy importante entender, que la palabra es la profecía más grande que nosotros tenemos. La palabra ya había sido ministrada y un hermano se paró y dio un mensaje que tenía que ver con la palabra y tenía que ver con una situación que la iglesia estaba viviendo, esa congregación en esa ciudad específicamente, y hubo una interpretación de todo lo que pasó y después hubo un quebrantamiento entre todos los que estaban ahí. Entonces, es un don que nosotros como congregación no lo hemos experimentado, pero no significa que no esté activo, y lo que nosotros hemos experimentado es la llenura del Espíritu. Nosotros hablamos en lengua, nosotros nos gozamos, somos llenos, nos quebrantamos. Todo eso tiene que ver con lo que Tomás decía, ese hablar de lengua de Hechos 2. Eso quería como acotar un poquito más. Bien, y con respecto, Tommy, también me gustaría aportar con respecto al don de la profecía, como dice las escrituras en Pedro, que dice que tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura, ¿no es cierto? Entonces vemos que, y en Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Entonces, cuando vos decías, Tommy, de juzgar la palabra profética, creo que ahí está la brújula para que nosotros como hijos de Dios y cristianos sepamos si es una profecía del Señor o no. Si la profecía está apuntando a lo del Hijo, si la profecía está apuntando a lo de Cristo, entonces estamos ante una palabra que viene del Espíritu. Ahora, ¿por qué? Porque el espíritu de la profecía, es decir, la esencia de la profecía, es el testimonio de Jesús. Y el apóstol Pedro dice que la palabra, las escrituras que nosotros sabemos que todas apuntan a Cristo, es la palabra profética más segura. Entonces, aportar ese punto, ¿no? Que sepamos que la profecía es diferente al don de ciencia. El don de ciencia está más ligado capaz a una palabra más puntual a una persona, pero en la palabra profética o la palabra profecía, o cuando en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu vino sobre Saúl y sobre la compañía de los profetas y profetizaban, estaba haciendo referencia a ver a lo del Hijo y hablar lo del Hijo, y ese es el Espíritu, el testimonio de Jesús. Eso como para que tengamos también presente, ¿no? Que hoy en día hay tantos profetas que se levantan y hablan y profetizan y dicen yo profetizo esto y lo otro, y tengamos en cuenta ese cuidado, ¿no? Eso, Rafita, quiero apuntar a eso también, que está muy bueno. El tono del estudio fue tan maravilloso porque resalta lo que debemos resaltar, que es la palabra escrita. Toda palabra escrita es nuestra profecía, la que nosotros debemos creer en nuestro corazón y debemos seguir. Hay que tener hoy demasiado cuidado con los que se autodenominan profetas.
que yo la verdad que hasta ahora no sé quién nos denominó profetas, pero hay una ola muy grande, y no tanto quizás donde ustedes en este momento están, en la parte de la otra parte del océano, allá no se ve eso, es una onda, una ola aquí en América, y ha sido muy destructiva. Nosotros, la palabra profética más segura que tenemos, la que creemos con todo nuestro corazón, es que Jesucristo es el Señor. Y ahí nosotros nos quedamos, y ahí nos plantamos, y ahí la abrazamos. Es la palabra que abrazamos. Nosotros no necesitamos ningún otro tipo de profecía que nos vengan a decir nada más iluminado que la que ya está iluminada, como decía Tomás. Esta es la palabra que está iluminada, y esta es la palabra que nosotros creemos. Y hay que tener muchísimo cuidado con esas profecías de los iluminados que se van 3 días a orar un monte y bajan con una profecía que no sé qué ángel se la dio. Esas cosas para la iglesia no va. Eso no, eso es dañino, eso aparta de la verdad de Cristo, eso desenfoca del Señor. Así que todo esto es muy hermoso, y hay que saberlo recibir como el Señor lo dejó plasmado a través del apóstol Pablo. De parte mía, concuerdo contigo, Rafael Pequeño, del tema del don de ciencia y de discernimiento. Con respecto a lo que dijo Karina, bueno, no sabía que esa era la situación en Argentina o en Latinoamérica. Se me viene a la mente en este momento Gálatas capítulo número 1, ¿verdad? Si yo estuviera en una congregación y escucho a una persona decir que se ha ido a un monte a orar y que ha recibido una revelación de parte de Dios, bueno, yo me remitiría a Gálatas capítulo 1, versículo 6, donde el apóstol Pablo dice: estoy sorprendido de que tan rápidamente os hayáis apartado del evangelio de Jesucristo. Y dice él en el versículo, bueno, del versículo 6 al versículo 9, si ustedes quieren leer, dice: si yo o inclusive un ángel bajara del cielo a predicarles un evangelio contrario al que yo les he predicado, sea esa persona maldita. Como yo lo he dicho antes, lo digo nuevamente: si a alguno le predica un evangelio diferente al que han recibido, sea esa persona maldecida. Concuerdo con lo que ha dicho Karina, que la palabra profética más segura es la Biblia. En mi caso nunca he escuchado a alguien que hubiera dicho una cosa así, más allá de los mormones con José Smith y bueno, los testigos de Jehová también. Pero por supuesto, si alguien viniera con una profecía o con una revelación angélica, uno también tiene que, se me viene a la mente el libro de Apocalipsis, el último capítulo, si mal no recuerdo es el capítulo 22, versículo 18 y 19, habla sobre el tema de por qué cerramos el canon en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Porque Dios ahí dice: hasta aquí llegó, ahí cesa la palabra, ¿no? Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19, vemos que hay una a warning, Rafael, ayúdame, un warning, como que tengan cautela. Advertencia. Gracias. Advertencia. Una palabra de advertencia con respecto a la gente que quita de la palabra o para la gente que agrega la palabra. Si yo quito, nosotros como ministros del Evangelio estamos llamados a anunciar el consejo de Dios de manera completa. Si yo quito cosas de la Biblia, yo voy a estar bajo maldición. Si yo agrego cosas a la Biblia, yo voy a estar bajo maldición. El consejo del Señor empieza en Génesis y termina en Apocalipsis, y esa es la palabra profética, como dijo Karina, esa es la palabra profética más segura que tenemos. También lo dijiste vos, Rafael. Nos tenemos que remitir a lo que está escrito acá. La única cosa que agregaría es con respecto al don de hablar en lenguas. La manifestación de Hechos capítulo 2 es algo que yo no pongo en el mismo plano a 1 de Corintios capítulo 11, 12, 13 y 14. Creo que esa fue una manifestación específica donde no había una manifestación del don de lenguas, sino que había una manifestación sobrenatural donde Dios repartió lenguas, pero no necesariamente Dios repartió el don de lenguas. Creo que 1 Corintios 14 específicamente habla sobre el tema del don de hablar en lenguas, pero en el contexto general está hablando siempre en el orden de la congregación. Creo que es una costumbre sana de que si hay alguien que hable en lenguas para edificación propia, por una llanura del espíritu, lo haga de manera ordenada. Si es de manera desordenada, ahí es cuando vemos el apóstol Pablo diciendo:
Dios nos ha llamado a orden. En buena hora que seamos llenos del Espíritu. Creo que dije que desde mi postura personal soy continuista, creo en la llenura de los dones, vivo la llenura de los dones, y a Dios gracias por los dones que Él ha dado a la iglesia. Pero siempre y cuando tengamos en cuenta que todo lo que hacemos es para edificación del hermano. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, absolutamente cualquier cosa en la iglesia siempre debe ser hecha con eso en mente. Los dones no son para mí, son para que yo edifique a mi hermano. Por eso veíamos el capítulo anterior el tema de que, más allá de los dones, de las profecías y de todos los dones del Espíritu, el camino más grande es el amor. Porque como dijo Rafael Jr. la otra vez, van a cesar los dones de lenguas, van a cesar las profecías, pero lo que va a permanecer es el amor. Si yo no amo a mi hermano, vengo a ser como alguien que no tiene sentido. Si no hay ningún comentario, cerramos el capítulo aquí. Rafita, ¿querés orar para terminar la clase de hoy? Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que hemos podido compartir las Escrituras. Gracias a cada hermano, a cada hermana que se ha reunido, que ha separado este tiempo. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos ver el modelo que tú quieres para tu iglesia, para tu cuerpo. Pedimos, Señor, estar sujetos a ti. Queremos estar sujetos a Cristo. Queremos aprender a estar bajo tu gobierno, Señor. Que ninguno crea ser señores a sí mismo, sino que todos podamos reconocer a ti como la cabeza del cuerpo. Y nosotros como tu cuerpo, Señor. Ayúdanos a vivir el reino de tu amado Hijo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíceles, ayúdanos. Que tu Espíritu siga edificándonos, que tu Espíritu siga trayendo ese temor reverente por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús queremos hacer tu voluntad. Queremos proseguir en tu orden, Señor. Queremos ver tu Espíritu actuar. Queremos ver, Señor, tus dones repartidos. Señor, reparte en este tiempo tus dones. En este tiempo que estamos viendo esta gran profundidad y esta gran riqueza de tu reino. Reparte tus dones, Señor. Y sabemos que tú lo vas a repartir porque hemos aprendido cuál es el orden. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien, hermanos, la semana que viene estamos viendo el capítulo 15 y después nos queda el 16 y ya estamos terminando. Amén. Amén. Bendiciones, Tommy. Bendiciones, Tommy. Gracias. Ahora, en 5 minutos. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Fabi, una bendición para mí. Creo que cuando uno prepara palabras, el Señor nos bendice. En 4 minutos ya me toca predicar sobre Lucas capítulo 24 y los discípulos en el camino a Emaús. Así que oren para que el Señor me diga. Amén. Amén. El Señor es contigo, Tommy. Vamos. Gracias, hermano. Y, Bien. Fuerza. ¿Pudieron ver la prédica de Rafael Jr. El domingo pasado? ¿La vieron por...? Sí, lo vimos. Sí, hermosa. Muy bendecida Tremenda. la iglesia aquí. Muy bendecida la iglesia Sí, aquí. muy bendecidos con los dos. Bueno, Sí, gracias. no se escuchaba muy bien en la iglesia, así que me he sentado y he tomado nota como si fuera mi estudio bíblico. Llegué hasta Muy la bueno. mitad. Mira. Así que bueno, me faltó un pedacito de ver todavía, pero no se lo pierdan, la verdad, he tomado nota. Amén. Amén. El trabajo que ustedes han hecho, el Señor ha estado con ustedes. Tommy, estabas entregado. Amén, verte así. Bueno, Realmente. Rafael Estaban los también. dos. Bárbaro. Estamos apasionados ahí. Muy Exacto. pasionales, Rafael. Qué lindo predicar la palabra así con pasión, ¿no? Sería bueno que para el segundo libro de Corintios nos animemos a abrir un poco el piso para ver si hay alguien que se anima a preparar algún capítulo, Rafael. Sí, Qué bueno que sería largar sí, ese desafío. sí, amén. Cuando uno prepara la palabra, uno es bendecido. Amén. Y nadie llega aquí sabiendo todo, ¿no? Uno tiene que pasar tiempo preparando la palabra. Sería hermoso. Yo estoy convencido de que si lo hacemos nosotros, lo puede hacer cualquiera. Entonces, Así. es simplemente darle un tiempito a la preparación de la palabra. Amén. Está bueno eso también. Hermano, los dejo.
voy a ir al baño porque ya en 3 minutos me conecto. Un abrazo. Chao, mis hermanos queridos, les amamos a todos. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, Bendiciones para chao, todos. familia de Los San amamos. Luis. Chao, Roxy. Chao, Saúl. Chao, 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 Fabi. Chao, chao, Jorgito. chao. A todos. Chao. Pastores, los amamos. Bendiciones. Sí, qué lindo.